Amelita abrió los ojos a las 6:30 de la mañana, como de costumbre. Aún no había sonado el despertador, pero su reloj interno era más preciso que cualquier mecanismo. Eulalio roncaba en la cama junto a ella, apestando a tabaco y a tabaco. Había llegado a casa hacia medianoche, apenas en pie, y se había desplomado sobre la cama sin quitarse las botas de trabajo. Aún se veían huellas sucias en la colcha blanca que había lavado hacía solo 3 días. Se levantó con cuidado, intentando no despertar a su marido. Los viejos muelles de la cama crujieron traicioneramente, y Amelita se quedó paralizada unos segundos. Pero Eulalio solo se giró sobre su otro lado, todavía emitiendo ruidos sibilantes. Últimamente sus resacas matinales eran cada vez más feroces, y Amelita prefería irse a trabajar antes de que Eulalio se despertara. Si se despertaba temprano, invariablemente empezaba a refunfuñar al mundo, acusando a su mujer de hacer ruido a propósito. En el pequeño cuarto de baño, se lavó la cara con agua fría de un viejo grifo que había que girar de cierta manera para que no goteara. Se trenzó el pelo oscuro en una trenza apretada, como había hecho todas las mañanas durante años. El espejo agrietado reflejaba el rostro cansado de una mujer de 29 años, que aparentaba más edad de la que tenía. Eulalio había dicho una vez que tenía unos ojos preciosos del color de la miel oscura, pero ahora carecían de su antiguo brillo. En la cocina, Amelita encendió la cocina de gas y puso una cafetera. Mientras el agua hervía, miró por la ventana al patio vecino, donde la vieja señora Matilde ya estaba tendiendo la colada. La mujer se levantaba aún más temprano y siempre tenía tiempo de hacer muchas tareas domésticas antes del amanecer. Amelita a veces envidiaba su energía y vitalidad, a pesar de su avanzada edad. Se preparó rápidamente una taza de café fuerte y se comió el pan y la margarina de ayer. Hacía una semana que no había mantequilla en casa. Eulalio se había gastado el último dinero en la cantina y aún faltaban 4 días para el día de paga. El pan estaba rancio, pero ella podía conseguir pan fresco en la panadería. Don Casimiro no prohibía a sus empleados que se llevaran productos de panadería para ellos. Eulalio volvía a murmurar algo en sueños. A veces gritaba palabras ininteligibles. Ella solía preocuparse de que le pasara algo mientras dormía, escuchando su respiración, comprobando si tenía los labios demasiado azules. Pero ahora se limitaba a esperar a que se callara. A veces hablaba con alguien en sueños. Otras decía palabrotas agitando los brazos. El médico de la clínica dijo que era normal en la gente que bebía mucho. Cogiendo un viejo bolso de cuero y las llaves de casa, Amelita salió tranquilamente al patio. Su pequeña casa había sido heredada de los padres de Eulalio. 2 habitaciones, una cocina y un baño diminuto. Alguna vez había soñado con reformarla, pintar las paredes de colores claros y comprar muebles nuevos. Pero todo el dinero se gastaba en lo estrictamente necesario, y parte de él Eulalio se lo bebía con sus amigos. La casa estaba en las afueras del pueblo, y había 20 minutos andando por calles estrechas hasta la panadería. Amelita conocía cada piedra del camino, cada bache y cada árbol. El aire de la mañana era fresco y olía a flores de hibisco y a pan recién horneado de las casas vecinas. Le ayudaba a despertarse por fin y a olvidarse un poco de sus problemas domésticos. Por el camino se encontró con algunos conocidos que también iban a trabajar. El tío Pedro se dirigía hacia sus cabras, arrastrando un cubo de pienso. La saluda amistosamente y grita algo sobre el buen tiempo. 2 chicas jóvenes del bloque vecino se dirigían a toda prisa a la parada del autobús. Trabajaban en una fábrica del pueblo vecino y se desplazaban allí todos los días. Don Casimiro ya había abierto la panadería cuando ella se acercó a un edificio familiar con un descolorido letrero azul. El dueño era un hombre mayor, de unos 60 años, bigote cano y ojos amables, que llevaba más de 30 trabajando aquí. Su padre había abierto la panadería en los años 50, y don Casimiro había continuado el negocio familiar. Conocía los gustos de todos los habitantes del pueblo y recordaba quién prefería qué tipo de pan. «Buenos días, Amelita», la saludó, atándose el delantal. «Empieza con el pan para el comedor escolar. Encarga 100 barras para las 8 de la mañana. Y también necesito hacer 2 docenas de panecillos dulces para el café de la plaza». «Muy bien, don Casimiro». Amelita se puso el delantal blanco que lavaba en casa cada 2 días y se lavó bien las manos. La limpieza en la panadería era una regla sagrada,
y ella nunca la rompía. Amasar la masa, moldear los panes, cargarlos en el horno. Todos estos movimientos los realizaba automáticamente, pensando en sus propios pensamientos. En los 4 años que llevaba trabajando aquí, sus manos habían aprendido a sentir la consistencia adecuada de la masa y sus ojos a saber cuándo estaban listos los productos horneados por el color de la corteza. El calor de los grandes hornos calentaba la habitación, y pronto se quitó la vieja Rebeca y se puso una sencilla blusa blanca. El trabajo en la panadería era físicamente agotador. Cargar sacos de harina, amasar grandes porciones de masa, estar de pie durante horas ante los hornos calientes. Pero a Melita le encantaba el olor a pan fresco y la satisfacción del trabajo bien hecho. Los primeros clientes eran los escolares que venían a por bollos antes de las clases. Siempre estaban ruidosos, riendo, discutiendo sobre qué bollos sabían mejor. Amelita sonreía al ver sus caras de felicidad. Antes había sido tan despreocupada. Luego venían los obreros de la fábrica a comprar pan para el desayuno. Algunos conocían a Eulalio y le preguntaron cómo estaba. Hacia las 8 de la mañana, Magda entró en la panadería. Una amiga suya trabajaba en la tienda de telas de enfrente y solía pasar a comprar pan fresco antes de empezar la jornada laboral. Magda tenía el pelo corto y rojizo, con un mechón gris que se obstinaba en pintar con tinte barato, y unos vivaces ojos castaños. Siempre decía lo que pensaba sin miedo a ofender a la otra persona con la verdad. ¿Su marido volvió a emborracharse anoche?, preguntó, fijándose en las ojeras de Amelita. No es asunto tuyo, respondió ella, pero sin enfado. Había entre ellas una amistad que les permitía hablar con franqueza. Claro que sí. Eres mi mejor amiga y me duele verte arruinar tu vida por culpa de ese borracho. Magda compró 2 bollos de sultana recién hechos y se quedó en el mostrador, aunque normalmente tenía prisa por llegar al trabajo. A su casera, la vieja señora Carmen, no le gustaban las tardanzas y podía quitarle el sueldo por cada minuto que se retrasara. Amelita, escúchame bien. Yo pasé por lo mismo con mi ex marido. Juan también bebía. Prometía dejarlo siempre. Juraba que era la última vez. ¿Sabes lo que cambió en mi vida cuando por fin me armé de valor y le eché? ¿El qué?, preguntó Amelita involuntariamente, aunque intentaba no interferir con su amiga en sus asuntos familiares. Encontró a otra tonta que estaba dispuesta a aguantar sus borracheras y peleas. Y por fin empecé a dormir bien. Han pasado 3 años desde aquel día y nunca me he arrepentido de mi decisión. Ni una sola vez, Amelita. Me levanto por la mañana y sé que no tengo un marido borracho esperándome en casa con quejas. No tengo dinero para un piso de alquiler, respondió Amelita en voz baja. Y de todos modos, tal vez Eulalio cambie. ¿Cambiar?, resopló Magda. ¿Cuántas veces te ha prometido ya que dejará de beber? ¿10? ¿20? ¿Qué ha cambiado? Solo ha empeorado. Al menos antes intentaba ocultar que bebía, pero ahora llega a casa borracho y enfadado contigo. Tengo una habitación libre, continuó. Es pequeña, pero limpia y luminosa. Puedes quedarte conmigo hasta que te recuperes. Piénsalo seriamente, Amelita. Eres joven, eres guapa, tienes una profesión. ¿Por qué desperdiciar tus mejores años con un hombre que no te aprecia? Magda miró el reloj y se apresuró hacia la salida. Tengo que irme, pero lo que he dicho, piénsalo. La vida es una y es demasiado corta para desperdiciarla en miserias. El amigo se marchó y Amelita siguió trabajando, meditando sus palabras. El divorcio era raro en su pequeña ciudad, sobre todo entre la gente común. La iglesia desaprobaba tales decisiones, y la opinión del padre Juan, el cura local, significaba mucho en su comunidad. Además, las mujeres divorciadas no eran muy respetadas aquí, consideradas como perdedoras que no podían mantener una familia unida. Pero por otro lado, ¿podía realmente llamar familia a lo que tenía ahora? Eulalio llegaba a casa cada vez más borracho, a veces agresivo, gastándose el dinero en alcohol y luego culpando a su mujer de todos sus fracasos. No tenían hijos. Al principio dijeron que esperarían a recuperarse. Pero luego Eulalio empezó a beber y la propia Amelita no quería tener un hijo en ese ambiente. El día transcurrió con el ajetreo habitual. Un flujo constante de clientes, hornear pan y bollos, limpiar las superficies de trabajo. Don Casimiro estaba contento con el trabajo de Amelita e incluso la felicitó por lo bien que habían salido los panecillos de la mañana para el colegio. «Tienes unas manos de oro, Amelita»,
dijo probando un bollo recién hecho. Mi difunta esposa horneaba casi igual de bien. Era el mayor elogio de don Casimiro, que veneraba la memoria de su difunta esposa. A las 7:30 de la tarde terminó la jornada laboral y Amelita empezó a hacer las maletas para volver a casa. Cogió 2 bollos, uno para ella y otro para Eulalio, si estaba en casa y gozaba de buena salud. Don Casimiro estaba cerrando la panadería y le deseó buenas noches. El sol ya se estaba poniendo, iluminando las estrechas calles del pueblo con una luz dorada. Los niños jugaban en los patios. Las mujeres estaban sentadas en los umbrales de las casas, comentando las noticias del día. En algún lugar sonaba la música de una vieja radio, mezclada con los sonidos de la ciudad vespertina. Fuera de la iglesia de San Miguel vio una figura familiar. La suegra de Dolores estaba en la escalinata de piedra, hablando con otras mujeres mayores. Amelita intentó pasar desapercibida, colocándose en el lado opuesto de la calle, pero la aguda mirada de Dolores la descubrió. «Amelita, ven enseguida». Su suegra era una mujer bajita, de unos 58 años, de mirada dura y labios siempre apretados. Desde la muerte de su marido, hacía 5 años, se había vuelto aún más devota y exigente con los que la rodeaban. Todos los días iba a la iglesia, encendía velas por el descanso del alma de su marido y criticaba a quien consideraba que vivía mal. «Hola, señora Dolores», dijo Amelita cortésmente, aunque de inmediato sintió que el corazón se le encogía. «¿Dónde está su marido? ¿Otra vez en la cantina con esos vagos?» «No sé dónde está. Llevo todo el día en el trabajo». «Exactamente». Dolores levantó la voz y las otras mujeres escucharon la conversación con interés. «¿Qué clase de esposa deja a su marido solo por la noche?» «Mi difunto marido, que en paz descanse, nunca bebió porque yo le vigilaba como es debido. Una mujer debe estar al lado de su marido, guiándole, no trabajando todo el día. Eulalio es un adulto, señora Dolores. No puedo encerrarlo en casa». «Puedes si quieres». Entró en la conversación una amiga de mi suegra, una mujer rellenita con un chal negro. «El marido de mi vecina empezó a beber también, así que ella lo cogió del cuello y lo puso en su sitio. Ahora está en casa como una seda». «Pero eres demasiado blanda», continuó Dolores. «No tienes carácter. Un hombre necesita sentir la mano firme de su mujer. De lo contrario está abocado a seguir un camino torcido. Mi hijo empezó a beber cuando se casó contigo. Antes era un tipo normal y trabajador». Amelita sintió que sus mejillas se sonrojaban ante la injusticia de estas palabras. Eulalio empezó a beber en el ejército. Luego continuó en el equipo de construcción. Y después de la boda simplemente dejó de ocultarlo. Pero discutir con su suegra en público, e incluso delante de la iglesia, era completamente inútil. Dolores nunca admitiría que su hijo pudiera ser culpable de nada por sí mismo. «Debo ir a casa a preparar la cena», dijo Amelita tratando de mantener el tono tranquilo. «Ve entonces, y asegúrate de que mi hijo no vague por la ciudad como un vagabundo. La gente empieza a decir que la familia Vargas se ha desmoronado». Y otra mujer añadió: «En las familias decentes, las esposas no trabajan tanto como los hombres. Una mujer debería estar en casa, haciendo las tareas domésticas, no cargando sacos de harina». Amelita se alejó rápidamente, sintiendo las miradas críticas de las mujeres mayores. Las palabras de Dolores le dolieron, porque había algo de verdad en ellas. Realmente no podía controlar a su marido. ¿Pero qué podía hacer? ¿Atarlo a una silla? ¿Esconderle la ropa? ¿Seguirle a todas partes? Al acercarse a la casa, vio que las ventanas brillaban. Así que Eulalio ya estaba despierto, e incluso podría haber comido algo. Últimamente se había despertado a menudo con un fuerte dolor de cabeza y náuseas, que solo se le pasaban después de beber otra copa. La casa estaba en silencio, pero el olor a tabaco flotaba en el aire. Eulalio estaba sentado a la mesa de la cocina, bebiendo agua de un vaso grande y sujetándose la cabeza con ambas manos. Parecía sobrio, pero demacrado y cansado. Su ropa de trabajo estaba sucia y arrugada. Al parecer ni siquiera se había cambiado al llegar a casa por la noche. «¿Dónde has estado tanto tiempo?» «Nanny Burm», preguntó sin levantar la cabeza. «En el trabajo, como siempre. Y luego me encontré con tu madre en la iglesia. El trabajo termina a las 6 y ya son casi las 8:30. He tenido que limpiar la panadería y ayudar a don Casimiro a cerrar la caja», respondió ella, empezando a sacar la compra de la bolsa. «¿Y qué ha dicho mi madre?» Amelita pensó si contarle la conversación con Dolores.
Por un lado, Eulalio tenía derecho a saber lo que se decía de él en el pueblo. Por otro, podía enfadarse e ir a enfrentarse a su madre, lo que solo empeoraría las cosas. Está preocupada por ti. Preguntó dónde pasas las tardes. Preocupada, Eulalio canturreó y por fin levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos y una marca de almohada en la mejilla. Siento que todo el mundo me dice lo que tengo que hacer. Mamá, tú, los vecinos. Todos saben cómo vivir mi vida mejor que yo. No te estoy diciendo nada, Eulalio. Sí que me lo dices, con tus miradas, tus suspiros, tus silencios significativos. ¿Crees que no lo entiendo? Amelita estaba callada, picando cebollas para la cena. En casa casi no tenían comida en condiciones. Solo cebollas, patatas, algo de arroz y conservas. Hacía más de una semana que no tenían dinero para carne. Eulalio se levantó y se acercó a ella, apoyándose en la mesa. Sus piernas no estaban del todo firmes, y Amelita se dio cuenta de que aún no se le había pasado la borrachera. Trabajo 12 horas al día en una obra, cargando bloques de cemento, mezclando mortero. ¿Y crees que no tengo derecho a relajarme con mis amigos después de tanto trabajo? Puedes relajarte en casa, dijo en voz baja. ¿En casa? Sonrió Eulalio. ¿Con tu cara agria y tus reproches? En casa, donde no hay televisión, ni buena comida, ni siquiera una cerveza en la nevera. Las palabras sonaron como una bofetada. Amelita se volvió bruscamente hacia su marido, olvidándose de la prudencia. Si no te gusta mi cara y nuestra casa, puedes irte con alguien que te guste más. Nadie te obliga a quedarte aquí. Tal vez lo haga. Eulalio regresó a la mesa y volvió a apoyar la cabeza entre las manos. Encontraré una mujer que me aprecie, no que me regañe de la mañana a la noche. No te estoy regañando. Solo quiero que dejes de beber para que podamos vivir con normalidad. Normal, se rió. ¿A qué llamas tú una vida normal? ¿Trabajar como un caballo? ¿Volver a casa con una mujer que me mira como a un enemigo? ¿Comer solo patatas y acostarme temprano? En ese momento sonó el viejo teléfono negro que había en la cómoda junto a la ventana. Era el único teléfono de la casa. Un teléfono de disco que Eulalio había comprado en rebajas hacía años. Amelita se limpió las manos con una toalla y descolgó. Diga, Amelita, soy Osvaldo. La voz de su hermano sonó como un soplo de aire fresco después del ambiente sofocante de la casa. Llamaba todas las semanas desde Bogotá, donde trabajaba como conductor de autobús urbano en una de las rutas más concurridas. Osvaldo, ¿cómo te va? Estamos muy bien. Acabo de comprarme unas botas nuevas, de cuero, y ayer el dueño del autobús me dio una prima por no haber recibido ninguna queja de los pasajeros en todo el mes. Rosa te saluda y te pregunta cuándo vendrás a visitarnos. Amelita miró a su marido que estaba sentado con la cara entre las palmas de las manos, escuchando claramente la conversación. Eulalio odiaba a su hermano y lo consideraba un advenedizo por dejar su pueblo e instalarse en la capital. Dile a Rosa que la echo mucho de menos. A nosotros también nos va bien. Estamos trabajando un poco. ¿Cómo está Eulalio? Espero que ya no beba. Amelita se quedó callada unos segundos. Osvaldo siempre le preguntaba por su marido y ella siempre decía que estaba bien. Su hermano sabía del problema de Eulalio con la bebida, pero no tenía ni idea de lo grave que era. No, no lo es. Eulalio está bien. Está trabajando en un nuevo proyecto, construyendo un centro comercial. Está muy bien. ¿Y tú? ¿No te cansas en la panadería? No, me gusta mi trabajo. Don Casimiro es un buen hombre. Amelita, ya sabes que siempre puedes venir a quedarte con Rosa y conmigo. Tenemos un piso grande de 2 habitaciones, y hay sitio de sobra para todos. Y si quieres quedarte, es mucho más fácil encontrar trabajo en Bogotá que en tu pueblo. Osvaldo siempre hacía estas ofertas, y Amelita sabía que realmente quería ayudarla. Rosa, su esposa, era una mujer amable que siempre trataba a su cuñada con cariño, y a menudo decía que la consideraba su hermana pequeña. Gracias, Osvaldo, pero me gusta estar aquí. Tengo trabajo, amigos. Claro, claro. Que sepas que las puertas de nuestra casa están siempre abiertas para ti. Y si pasa algo, no dudes en llamar a cualquier hora del día o de la noche. Vale, lo tendré en cuenta. Muy bien, hermanita. Tengo que irme. Mañana tengo que trabajar temprano. Besos y saluda a Eulalio.
Después de hablar con su hermano, Amelita se sintió aún más sola. No podía contarle a Osvaldo la verdad sobre su vida porque sabía que inmediatamente dejaría todo y vendría a enfrentar a Eulalio. Y eso podría llevar a una verdadera pelea y empeorar aún más las cosas. ¿Tu hermano te está pidiendo que huyas de mí otra vez?, le preguntó su marido cuando colgó el teléfono. Ajá. Solo se interesa por nuestra vida, como cualquier pariente normal. Interesado, Eulalio se levantó y se dirigió a la ventana. Cree que soy un completo perdedor. Cree que porque vive en una gran ciudad y coge el autobús, es mejor que un obrero de la construcción. Eso no es cierto, Eulalio. Osvaldo nunca habló mal de ti. No delante de ti. Veo cómo me mira cuando viene aquí, como tierra bajo los pies. Amelita terminó de preparar la cena en un largo silencio. Freía patatas y cebollas y abría una lata de conservas de pescado. Eulalio se comió su ración sin dar las gracias y se fue a su cuarto a ver la televisión. Ella guardó los platos y se sentó a la mesa con una taza de té de hierbas. La velada transcurrió lentamente. El viejo televisor emitía una serie mexicana sobre ricos y pobres, y Eulalio comentaba de vez en cuando lo que ocurría en la pantalla, maldiciendo a los actores y la trama. Amelita cogió el cesto de la costura y empezó a coser otro agujero en sus pantalones de trabajo. En el último mes había vuelto a coser casi toda su ropa. Hacia las 10 de la noche, su marido se levantó del sofá y se estiró. «Salgo media hora a ver a Ramón», prometió devolver lo que debía. «Eulalio, mañana es lunes, día laborable. Tienes que madrugar». «Ya sé lo que es mañana. No soy un niño pequeño». El día siguiente empezó como siempre. Amelita se levantó a las 6:30, dejando a Eulalio roncando en la cama, y se fue a trabajar. La ciudad estaba tranquila y fresca por la mañana. Solo los gallos anunciaban la llegada de un nuevo día. Caminó por las calles familiares, pensando en su conversación de ayer con Magda y en la proposición de su hermano. En la panadería, don Casimiro ya estaba colgando las toallas recién lavadas y preparando los puestos de trabajo. El viejo era puntual como un reloj y nunca llegaba tarde. Amelita saludó y se dedicó a su trabajo habitual. Hoy tenía que preparar un gran pedido para la escuela local y hornear una tarta de cumpleaños para alguien. La primera mitad del día transcurre tranquila. Los clientes iban y venían, comprando pan fresco y dulces. Don Casimiro estaba de buen humor e incluso le contaba a Amelita anécdotas de su padre, que trabajaba aquí. Hacia las 2 de la tarde, cuando el calor ya había amainado y había menos clientes, Eulalio irrumpió en la panadería. Estaba claramente borracho, se tambaleaba sobre sus pies y sostenía un bate de béisbol de madera. Tenía la camisa sucia y rota, el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. «¿Dónde está mi mujer?», gritó blandiendo el bate. «Amelita, ven aquí ahora mismo». En ese momento había varios clientes en la panadería. Una anciana carmelita estaba eligiendo bollos para sus nietos. Una joven madre con 2 niños pequeños hacía cola para comprar pan. Todos retrocedieron temerosos contra las paredes. Los niños empezaron a llorar. «Eulalio, ¿qué haces?». Amelita salió de detrás del mostrador, intentando hablar en tono tranquilo. «Vete a casa. Estás borracho». «¿Borracho?», se rió histéricamente. «Claro que estoy borracho. ¿Sabes por qué? Porque no tengo dinero para comer bien, para vestirme, para vivir. Y mi mujer trabaja aquí y probablemente me esconde dinero». «No tengo dinero», dijo Amelita en voz baja, dándose cuenta de que el escándalo estaba teniendo lugar delante de todo el pueblo. «Ya sabes cuánto me pagan». «Mentirosa». Eulalio balanceó el bate, casi golpeando la lámpara colgante. «Todas las mujeres esconden dinero a sus maridos. Dame todo lo que tienes». Don Casimiro, que hasta entonces había permanecido de pie detrás de la caja registradora, indeciso de intervenir, se acercó finalmente a Eulalio. «Joven, por favor, salga de mi tienda. Estás asustando a los clientes». «¿Y tú quién eres, viejo?». Eulalio se volvió hacia el dueño de la panadería. «Es mi mujer y tengo derecho a exigirle lo que quiera». «Pero no en mi establecimiento», replicó don Casimiro con firmeza. «Y no de esta manera». De repente, Eulalio se dio la vuelta y golpeó con el bate la vitrina con los pasteles. El cristal se hizo añicos y los dulces se esparcieron por el suelo. Las mujeres de la pastelería gritaron y los niños lloraron aún más fuerte. «¿Ahora tienes dinero para darme?».
gritó Eulalio, golpeando con el bate la siguiente vitrina. ¿O necesitas que derribe toda la tienda? Eulalio, para, gritó Amelita. Te has vuelto loco. Pero su marido ya no la oía. Destrozó metódicamente un escaparate tras otro, rompiendo cristales y pisoteando pasteles. Pan fresco, bollos, pasteles. Todo voló al suelo y se mezcló con los fragmentos de cristal. Don Casimiro intentó agarrar a Eulalio del brazo, pero éste se dio la vuelta y golpeó al viejo en la espalda con el bate. El dueño de la panadería cayó de rodillas, gruñendo de dolor. ¡Don Casimiro! Amelita corrió en su ayuda, mientras Eulalio seguía destrozándolo todo. Volcó la caja registradora, rompió el espejo de la pared, tiró botes de harina y azúcar de las estanterías. La harina blanca se esparció en una nube, cubriéndolo todo a su alrededor. Las clientas salieron a la calle gritando. Una joven madre abrazaba a sus hijos llorando, y una anciana señora Carmelita se persignaba y susurraba plegarias. ¿Dónde está el dinero?, seguía gritando Eulalio, rebuscando en la caja. Aquí tiene que haber dinero. Sacó todo lo que había en el cajón, unos cuantos billetes arrugados y un puñado de calderilla, y se lo metió en el bolsillo. Luego cogió unas sultaninas y 2 barras de pan de la estantería. Está bien, murmuró dirigiéndose a la salida. Al menos saco algo útil de este trabajo. Y salió corriendo de la panadería, dejándola hecha un completo desastre. Amelita estaba entre los cristales rotos y la harina esparcida, apoyando a don Casimiro, que se sujetaba la espalda dolorida. Don Casimiro, tiene que ir al médico, dijo ayudándole a levantarse. No, no, dijo el viejo. Es solo un moratón, ya se le pasará. Pero tenía la cara pálida de dolor y luchaba por enderezarse. En la calle ya se había congregado una multitud de curiosos. La gente miraba a través de las ventanas rotas de la panadería, comentando lo que había ocurrido. Alguien dijo que debían llamar a la policía, pero don Casimiro negó con la cabeza. No hace falta, ya hay bastantes problemas. Amelita empezó a limpiar los cristales rotos y la harina esparcida, pero le temblaban las manos. Se dio cuenta de que no tenía más trabajo que hacer, de que don Casimiro no podía dejarla después de semejante escándalo. Sir, Amelita, dijo el amo en voz baja cuando se quedaron solos. Lo siento mucho, pero no puedo dejarla. Lo siento mucho, pero no puedo. Después de lo que ha pasado, lo comprendo, don Casimiro. Usted es un buen trabajador y sé que no es culpa suya. Pero miren lo que ha convertido mi panadería. ¿Y si viene otra vez? No vendrá, dijo Amelita en voz baja, aunque ni ella misma se lo creía. No puedo arriesgarme. Tengo otros empleados, clientes. Tengo que pensar en su seguridad. Don Casimiro le dio el sueldo de los días que había trabajado y algo más de dinero. Por primera vez, dijo. Amelita se quitó el delantal, cogió su bolso y se dirigió a la salida de la panadería saqueada. Amelita, la llamó don Casimiro. Si algo cambia, si tu marido... Bueno, vuelve dentro de un par de meses. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Ella asintió, incapaz de hablar, y salió a la calle. Una multitud de curiosos seguía de pie frente a la panadería, y Amelita podía sentir sus ojos clavados en ella. Mañana todo el pueblo hablaría de lo ocurrido. Mañana todos sabrían que su marido había destrozado la panadería y golpeado a don Casimiro. El camino a casa se le hizo interminablemente largo. Amelita caminaba despacio, sin saber lo que le esperaba en casa. Eulalio podía estar en cualquier estado, dormido, agresivo o ausente del todo. En el bolsillo tenía dinero de don Casimiro, pero como mucho le alcanzaría para una semana. La casa estaba en silencio. Eulalio yacía en el sofá roncando, abrazado a una botella de ron barato. A su lado había restos de los bollos que había robado en la panadería. Amelita fue al dormitorio y se sentó en la cama. Solo ahora se dio cuenta de lo que había pasado. Había perdido su trabajo. En su pequeña ciudad sería muy difícil encontrar uno nuevo. Todos se conocían y la historia del pogromo de la panadería se propagaría rápidamente por todos los establecimientos. ¿Quién querría contratar a una mujer cuyo marido podría aparecer con un bate en cualquier momento? Amelita lloraba. Lloraba en voz baja, intentando no despertar a Eulalio, pero las lágrimas brotaban. Todos sus esfuerzos, 4 años de trabajo honrado, las buenas relaciones con don Casimiro, todo destruido en unos minutos por la locura borracha de su marido. Llamaron a la puerta.
Amelita se secó las lágrimas y fue a abrir. En el umbral estaba Magda con cara de preocupación. Me he enterado de lo que ha pasado en la panadería, dijo su amiga, entrando en la casa. Todo el pueblo habla de ello. Me despidieron, dijo Amelita en voz baja. Ya lo sé. Te vi volviendo a casa. Se me ocurrió venir. Magda fue a la cocina y puso la tetera en el fuego. ¿Dónde está el cabrón? Dormido. Está borracho y dormido. ¿Y don Casimiro? Dicen que le pegó con un bate. En la espalda. Dice que se le pasará, pero le he visto muy dolorido. Magda preparó un té fuerte y puso una taza delante de su amiga. Amelita, ¿ahora ves a dónde va esto? No solo bebe en casa, vino a tu trabajo y causó estragos. Golpeó a un anciano. Robó dinero. Lo sé, lo sé. ¿Qué vas a hacer al respecto? No lo sé. Conseguir un trabajo, supongo. ¿Qué clase de trabajo? Después de lo que pasó, nadie te contratará. Todo el mundo tiene miedo de tu marido. Amelita sabía que Magda tenía razón. En su pueblo, todo estaba al descubierto. Todos se conocían. La historia del pogromo en la panadería sería un estigma para el resto de su vida. Tal vez pueda encontrar algo en el próximo pueblo. ¿Cómo vas a llegar todos los días? ¿En autobús? ¿Y de dónde sacarás el dinero para el billete? Bebieron té en silencio. Del salón llegaban los ronquidos de Eulalio y el sonido de la televisión, que probablemente había dejado encendida antes de dormirse. Amelita, dijo Magda, te sugiero seriamente que te vengas a vivir conmigo, al menos temporalmente, hasta que decidas qué hacer después. ¿Y qué le diré a la gente? ¿Que dejé a mi marido? ¿Qué importa lo que diga la gente? Tu vida es más importante que sus opiniones. En ese momento, se oyeron pasos y juramentos en el pasillo. Eulalio se despertó e intentó alcanzar el retrete, chocando con las paredes. Ahí viene tu marido, dijo Magda secamente. A ver qué nos cuenta de la función de esta noche. Eulalio apareció en la puerta de la cocina. Tenía el pelo erizado en todas direcciones, los ojos nublados y manchas de ron y migas de los bollos en la camisa. «Ah, Magda está aquí», murmuró. «¿Vas a volver a decirle a mi mujer cómo tiene que vivir?» «No estoy enseñando», replicó Magda con frialdad. «Solo estoy apoyando a mi amigo después de la pesadilla que ha hecho». «¿Qué pesadilla?» Eulalio se sentó a la mesa y miró a las mujeres con gesto turbio. «¿No te acuerdas?», preguntó Amelita incrédula. «Recuerdo que fui a tu trabajo». «¿Y qué?». «Destrozaste toda la panadería. Le diste una paliza a don Casimiro. Robaste dinero de la caja». «No lo robé. Cogí lo que me debían», murmuró Eulalio. «Hace años que mi mujer trabaja allí y no hay dinero en casa». «Y ahora ya no lo habrá», dijo Magda. «Porque han despedido a Amelita. Por tu culpa». «¿Despedida?». Eulalio miró a su mujer. «¿Por qué?». «Porque destrozaste el local, pegaste a la dueña y robaste el dinero. ¡Tonta!». Magda no pudo soportarlo. «¿Me estás llamando tonto?». Eulalio intentó levantarse, pero se tambaleó y volvió a sentarse. «¿Quién eres tú para meterte en la familia de otro?». «¿Familia?». Magda se levantó y se llevó las manos a los costados. «¿Llamas a esto familia? Cuando un marido llega borracho al trabajo de su mujer y destroza las cosas, estaba defendiendo mis derechos». «¿Qué derechos?». «El derecho a ser un borracho. ¿El derecho a deshonrar a tu mujer delante de todo el pueblo?». Eulalio intentó argumentar, pero las palabras no le salían. Murmuró algo incomprensible, agitó los brazos y finalmente cayó de cabeza sobre la mesa. «Esa es toda la conversación», dijo Magda. «Ni siquiera puedes mantener una conversación normal con él». Al cabo de unos minutos, Eulalio empezó a picotearse la nariz. El alcohol y el cansancio estaban haciendo su trabajo. Finalmente se levantó, salió tambaleándose al pasillo y se desplomó en el suelo antes de llegar al dormitorio. «Vaya, mira a tu marido», dijo Magda, «durmiendo en el pasillo como un perro». Amelita miró a Eulalio tumbado en el pasillo. Roncaba con los brazos extendidos. «Podría asfixiarse», dijo en voz baja. «¿Y qué?», replicó Magda con rigidez. «Quizás sea mejor para todos». «Magda, ¿Magda qué? ¿Crees que estoy de broma? Mírate, no tienes trabajo, ni dinero, ni futuro». «¿Y eso por qué?». «Por culpa de ese borracho que ni siquiera recuerda lo que hizo». Amelita guardó silencio. Las palabras de su amiga eran crueles, pero justas,
Amelita, es la última vez que te pido que te mudes conmigo. Mañana, recoge tus cosas y déjalo. Y si me encuentra, ¿qué te hará? ¿Golpearte? Puede pegarte cuando quiera. La única diferencia es que yo tengo a alguien que te protege. Magda se levantó y empezó a hacer las maletas. Piensa en lo que te he dicho. Y recuerda, la puerta de mi casa está siempre abierta para ti. Cuando su amiga se marchó, Amelita se quedó sola con su marido, roncando en el pasillo. Lo miró y pensó que era el hombre que una vez había amado, aquel con el que había soñado con hijos, con un hogar propio, con una vejez feliz. Ahora ya no quedaba rastro de aquel Eulalio. En el suelo yacía el borracho que le había arruinado la vida en un solo día. Amelita se despertó a la mañana siguiente con ruidos de jugueteo en el pasillo. Eulalio se había levantado por fin del suelo donde había dormido toda la noche y ahora intentaba llegar al baño. Podía oírle gemir, maldecir y el sonido del agua cayendo. Debía de tener la cabeza destrozada después de lo de anoche. Se levantó en silencio y se dirigió a la cocina. Eulalio estaba de pie junto al fregadero, echándose agua fría en la cabeza. Tenía la cara hinchada, los ojos enrojecidos y las manos visiblemente temblorosas. Su cuello mostraba una marca de cuando había dormido infructuosamente en el suelo. ¿Qué fue eso de ayer?, preguntó sin volverse hacia su mujer. ¿No te acuerdas? Recuerdo que fui a tu panadería, y luego todo lo demás fue un borrón. Amelita permaneció en silencio, mientras observaba a su marido intentando arreglarse. ¿De verdad no se acordaba de lo que había hecho o solo fingía? ¡Habla! Eulalio alzó la voz. Destrozaste toda la panadería. Rompiste los cristales, pegaste a don Casimiro, robaste dinero de la caja. Eulalio se quedó helado con una toalla en las manos. ¿Cómo que le diste una paliza? Golpearle en la espalda con un bate. El viejo cayó de rodillas. ¿Y qué dijo don Casimiro? Me despidió. Aquellas palabras sonaron como una sentencia en el silencio de la mañana. Eulalio se volvió lentamente hacia su mujer, y en sus ojos no vio remordimientos ni vergüenza, sino ira. ¿Despedido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi marido la ha liado parda. ¿No podías haberle disuadido? ¿Explicarle que no era yo misma? Amelita no daba crédito a lo que oía. La estaba acusando de no haber deshecho las consecuencias de su locura de borracho. Eulalio, has destrozado media tienda. Asustaste a los clientes. Golpeaste a un anciano. No me grites, gritó. Me duele la cabeza. Y no tengo trabajo, ¿comprendes? Perdí mi trabajo por tu culpa. ¿Por mi culpa? Eulalio se acercó y Amelita pudo sentir el olor a alcohol. Quizá porque eres una mala esposa. Quizá si me hubieras vigilado bien, nada de esto habría pasado. No soy tu madre para vigilar a un hombre adulto. No, no lo eres. No eres nada. Una mala esposa que ni siquiera puede mantener un trabajo. Estas palabras golpearon a Amelita más fuerte que cualquier bofetada. Llevaba 4 años trabajando fielmente en la panadería, y durante todo ese tiempo, Eulalio no había hecho más que quejarse de los bajos salarios. Yo trabajaba honradamente y bien. Don Casimiro estaba contento conmigo. Estaba contento, pero no mucho, porque me despidió muy fácilmente. Me despidió porque te tiene miedo, porque no sabe cuándo volverás con un bate. Eulalio se sentó a la mesa y se agarró la cabeza. ¿Así que ya no tienes trabajo? No. ¿Tienes dinero? Solo lo que me dio don Casimiro. Suficiente para una semana, no más. Una semana. Eulalio levantó la cabeza y miró a su mujer. ¿Y qué pasará después de una semana? Buscaré trabajo. ¿Dónde? ¿Quién te contratará después de semejante escándalo? No lo sé. Quizá en el pueblo de al lado. ¿En la próxima ciudad? Sonrió. ¿De dónde sacarás el dinero para el autobús? ¿Y para la comida? Amelita guardó silencio. Ni ella misma sabía las respuestas a estas preguntas. ¿Sabes qué?, dijo Eulalio levantándose de la mesa. No te necesito sin trabajo. No te necesito para nada. ¿Qué quieres decir? Eso es lo que quiero decir. ¿De qué sirve una esposa que ni siquiera consigue trabajo? ¿Quién no trae un centavo a la casa? Eulalio, trabajé 4 años y mantuve esta casa tan bien como tú. Lo hiciste, sí. Y ahora no trabajas. Y no trabajarás porque nadie te contratará. Fue al dormitorio y empezó a sacar sus cosas del armario. ¿Qué haces? Ayudándote a empaquetar.
No te necesito sin dinero, ¿sabes? Ya tengo bastantes problemas por mi cuenta. ¿Me estás echando de casa? La casa es mía, es de mis padres. Y tú eres una transeúnte que ni siquiera puede pagarse a sí misma. Amelita vio cómo su marido metía su ropa en una maleta vieja. Era tan irreal que no se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. ¿A dónde voy a ir? No es asunto mío. Ve con tu amiga, Magda. Te ha llamado. Eulalio, vamos. Somos marido y mujer. Marido y mujer deben apoyarse mutuamente. ¿Qué estás haciendo? Solo estás causando problemas. ¿Yo causo problemas? Claro que lo eres. Por tu culpa perdí la paz. Por tu culpa bebo. Por tu culpa ayer hice una estupidez. Amelita comprendió que era inútil discutir. En los ojos de su marido veía una fría determinación. Realmente la estaba echando de casa. Al menos dame tiempo para hacer las maletas. No hay tiempo. Haz la maleta rápido y vete. En silencio, metió en la maleta lo más necesario. Eulalio se puso a su lado y la apresuró, como si temiera que cambiara de opinión. Cuando ella cogió la fotografía de su boda, él se la arrebató de las manos. Esto se queda aquí. Pero si es nuestra boda... ¿Qué boda? ¿Qué boda? Se acabó. Amelita recogió la maleta y el bolso y se dirigió a la salida. En el umbral se dio la vuelta. Eulalio, a lo mejor te lo piensas. Encontraré trabajo, las cosas irán mejor. No lo harás, no mejorarán. Vete y no vuelvas. La puerta se cerró tras ella como si hubiera cortado el pasado. Amelita se quedó en el patio con la maleta en la mano, sin saber qué hacer. Una vecina, la señora Matilde, se asomó a la ventana, pero rápidamente se dio la vuelta, fingiendo no ver nada. El trayecto hasta la casa de Magda duró media hora. La maleta pesaba mucho y el sol pegaba fuerte. La gente que encontraba por el camino la miraba con curiosidad. Las noticias corrían deprisa en la pequeña ciudad, y todo el mundo sabía ya lo del pogromo de ayer en la panadería. Magda abrió la puerta antes de que Amelita pudiera llamar. «Te he visto desde la ventana», dijo su amiga. «¿Por fin te has decidido?» «Me ha echado». «¿Te echó?» Magda cogió su maleta. «Entra y cuéntamelo todo». La casa de Magda era pequeña pero acogedora. Vivía sola tras divorciarse de su marido y la había organizado a su gusto. Cortinas claras, flores frescas en los alféizares, limpieza y orden. Todo aquello le parecía a Amelita un paraíso después del caos en el que había vivido los últimos meses. «Siéntate y cuéntame qué ha pasado», dijo Magda, poniendo la tetera al fuego. Amelita contó la conversación que había tenido con Eulalio aquella mañana, cómo éste la había culpado de todos sus problemas y la había echado de casa. «Bastardo», dijo Magda con brusquedad. «Lo ha estropeado todo y es culpa tuya. Dijo que no me necesitaba sin dinero. Pues muy bien, así te liberas de este parásito. Magda, soy una mujer casada. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán cuando sepan que tu marido te echó de casa? ¿Crees que les dará pena?» Amelita no contestó. Ella misma no sabía cómo seguir viviendo. «Escucha», dijo Magda, «tengo una habitación libre. Te encontraremos un trabajo. Quizá no enseguida, pero te encontraremos un trabajo. Mientras tanto, puedes quedarte conmigo». «No puedo vivir con tu sueldo. ¿Quién dice que vivirás con mi salario? Tienes manos y cabeza. Ya pensaremos en algo». Los primeros días en casa de Magda fueron deprimentes. Amelita casi no salía de la habitación. Comía poco y todo el tiempo pensando en lo ocurrido. Magda intentó entretenerla. Trajo conocidos, pero Amelita no quería nada. Al cuarto día, Magda cogió decididamente a su amiga de la mano. «Basta ya de este humor agrio. Vayamos a la tienda, compremos comida, cocinemos algo rico. No quiero ir a ninguna parte». «Yo sí quiero, y tú vienes conmigo». Fueron a un pequeño supermercado en la plaza central. Magda estaba comprando víveres para la cena, y Amelita la siguió en silencio. Había cola en la caja y la dependienta ofrecía a los clientes décimos de lotería. «Coja un billete, señora», le dijo a Magda. «En el sorteo de hoy, el premio gordo es de $3,5 millones. «No hace falta», Magda hizo un gesto con la mano. «Solo los tontos gastan dinero en loterías». Pero Amelita le tendió la mano de repente. «Dame uno». «¿Para qué quieres uno?», se sorprendió Magda. «No lo sé, solo quiero». Pagó el billete y se lo metió en el bolsillo sin mirar siquiera los números. En casa prepararon la cena y se sentaron a ver la televisión. Magda cambió de canal buscando algo interesante.
Mira, dijo, están echando lotería. En la pantalla, el presentador anunciaba los números ganadores. Amelita escuchaba indiferente, pensando en sus propios pensamientos. Pero, de repente, algo la hizo escuchar. El primer número es el 7, dijo el locutor. Amelita sacó el boleto del bolsillo. El primer número era el 7. El segundo número era el 23. El billete también tenía el 23. El tercer número era el 31. A Amelita se le aceleró el corazón. 31. El número 4 era el 42. 42. El número 5. 55. 55. Y por último, el número 6. 61. Amelita miró el billete. 61. Magda susurró. ¿Qué? Mira el billete. Magda cogió el billete y comparó los números con los que aparecían en la pantalla. No puede ser, dijo. Es imposible. Compruébalo otra vez. Magda comprobó cada número cuidadosamente. Amelita dijo en voz baja. Todos tus números coinciden. Eso significa que has ganado 3,5 millones de dólares. Se quedaron en silencio, mirando el boleto. Parecía increíble, irreal. ¿Quizá nos hemos equivocado?, preguntó Amelita. Volvamos a comprobarlo. Anotaron los números de la pantalla en un papel y los compararon con el billete. Todo coincidía. Comprobémoslo en Internet, dijo Magda. Encontraron la página oficial de la lotería. Los números eran los mismos. Amelita, dijo Magda, has ganado de verdad. No me lo creo. Yo tampoco me lo creo. Pero un hecho es un hecho. Amelita sostuvo el billete con manos temblorosas. 3,5 millones de dólares. Nunca había imaginado una suma semejante. ¿Qué hacemos ahora?, se preguntó. Mañana iremos al banco a cobrar. ¿Y si es un error? No hay ningún error. Todos tus números son correctos. Compraste el boleto en un sitio oficial. Todo es honesto. Decidieron no celebrarlo en voz alta para no llamar la atención de los vecinos. Magda abrió la botella de vino barato que tenía desde la pasada Nochevieja. Por tu suerte, dijo levantando la copa. Por nuestro futuro, respondió Amelita. Se bebieron el vino y pasaron la noche en vela discutiendo qué hacer con el dinero. Amelita pensó en que ahora no tenía que buscar trabajo, no tenía que depender de Eulalio, no tenía que sufrir humillaciones. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo Magda por la mañana. ¿Qué? Eulalio te echó porque no tenías dinero, y ahora tienes más dinero del que él ganará en toda su vida. Sí, es muy gracioso. ¿Qué le vas a decir cuando se entere? Nada. Él mismo me dijo que se acabó. Dawn los encontró planeando el futuro. Amelita tenía dinero y con él la libertad de elegir su vida. A la mañana siguiente, Amelita se despertó con una sensación de irrealidad. El billete de lotería estaba en la mesilla junto a la cama, y releyó los números varias veces, cotejándolos con la anotación que Magda y ella habían hecho la noche anterior. ¿Ya estás despierta? Magda se asomó a la habitación con una taza de café en las manos. Llevo toda la noche despierta pensando en estas ganancias. Parece un sueño. A mí tampoco me parece real. Cosas así solo pasan en las películas o en los libros, no a la gente corriente como yo. ¿Por qué a ti no? Alguien tiene que ganar la lotería, y menos mal que te ha tocado a ti y no a un ricachón que no necesita el dinero. Desayunaron y fueron al banco. Amelita estaba nerviosa, comprobando todo el tiempo si llevaba el billete en el bolso. Le parecía que ahora le dirían que había sido un error, que no había ganado nada. En el banco les recibió un empleado mayor con un traje austero. Examinó el billete de lotería, cotejó los números con los datos oficiales y asintió. Enhorabuena, señora. El premio es suyo. El importe asciende a 3,5 millones estadounidenses. Después de impuestos, le ingresaremos en su cuenta 2,7 millones. Amelita sintió que la cabeza le daba vueltas ante aquellas cifras. Incluso después de impuestos, la cantidad parecía fantástica. ¿Qué tengo que hacer para conseguir el dinero?, se preguntó. Rellene los papeles, abra una cuenta en nuestro banco y en 3 días laborables recibirá el dinero. También puedo ofrecerte los servicios de nuestro asesor financiero, que te ayudará a administrar sabiamente tus ganancias. Sí, eso estaría bien. Nunca he manejado tales sumas y no sé cómo invertirlas o ahorrarlas adecuadamente. El papeleo duró casi todo el día. Amelita firmó los papeles
Escuchó las explicaciones del consejero sobre las distintas formas de invertir, eligió el tipo de cuenta bancaria. La abundancia de información le daba vueltas a la cabeza. Lo principal que debes recordar, le dijo el asesor, es que no debes tener prisa por gastarlo todo de una vez. Este dinero puede proporcionarle una vida cómoda durante muchos años si lo utiliza sabiamente. ¿Qué me aconseja que haga primero?, pregunta Melita. Comprar una propiedad, un buen piso o casa, es siempre una inversión segura. Pon parte del dinero en un depósito con intereses, y el resto puedes utilizarlo para mejorar tu calidad de vida o desarrollar tu propio negocio. Al salir del banco, los amigos se sintieron aturdidos. Amelita tenía en sus manos un certificado de que tenía casi $3 millones en su cuenta. ¿Sabes qué es lo que más me gustaría hacer ahora?, le dijo a Magda. ¿Qué? Un piso en condiciones, grande, luminoso, bien amueblado, para no tener que despertarme por la mañana y oír ronquidos de borracho, y no tener que temer escándalos y platos rotos. Entonces vamos a buscar piso ahora mismo. Hay algunos complejos de apartamentos bonitos en el centro de la ciudad. Pasaron el resto del día mirando pisos. El agente inmobiliario, tras conocer la solvencia del cliente, le mostró las mejores opciones. Amelita eligió un amplio piso de un dormitorio en la tercera planta de un moderno edificio en pleno centro de la ciudad. Aquí tienes todo lo que necesitas, explicó el agente. Muebles, electrodomésticos, incluso vajilla y ropa de cama. Puede mudarse mañana mismo y vivir cómodamente. ¿Y cuánto cuesta alquilar un piso así?, preguntó Amelita. $800 al mes más los servicios. Es un precio razonable para un lugar como este, en el centro de la ciudad. De acuerdo, acepto el piso. ¿Puedo pagar 6 meses por adelantado? El agente ni siquiera ocultó su sorpresa por la generosidad. Al día siguiente, Amelita se mudó a su nuevo piso. Magda la ayudó a trasladar algunas cosas y a instalarse. No me puedo creer que hace solo una semana estuvieras viviendo con tu borrachín en aquella casita destartalada, dijo Magda mirando el amplio y luminoso salón. Y ahora tienes un piso mejor que el del alcalde del pueblo. Ni yo misma me lo creo. A veces siento que estoy soñando y que estoy a punto de despertarme. No lo estás. Es real. ¿Y sabes qué? Te lo mereces, después de toda la humillación y el sufrimiento que has tenido que soportar. Lo primero que hizo Amelita fue ir a comprar ropa. Los años de convivencia con Eulalio le habían enseñado a ahorrar en todo, especialmente en ella misma. Su armario consistía en unos cuantos vestidos viejos, blusas descoloridas y el único traje decente para ocasiones especiales. Ahora puedes permitirte todo lo que quieras, dijo Magda mientras acompañaba a su amiga por las boutiques. Compra lo más bonito, lo más caro. No estoy acostumbrada a las cosas caras. No creo que sea para mí. Tonterías. Eres una mujer hermosa, y la ropa hermosa te sienta bien. Mírate en el espejo. Amelita se probó un elegante vestido azul que resaltaba el color de sus ojos y su esbelta figura. En el espejo parecía una mujer completamente distinta, segura de sí misma, atractiva, bien peinada. Me quedo con este vestido, dijo con firmeza. Y esos zapatos de ahí, y un bolso a juego. Se había gastado más en ropa en un día que lo que había ganado en la panadería en 6 meses. Pero por primera vez en años se sintió realmente femenina y atractiva. Por la noche se sentaron en su nuevo piso, bebieron buen vino y planearon el futuro. Amelita, ¿qué vas a hacer ahora?, preguntó Magda. ¿Vivirás solo de los intereses del capital o harás algún negocio? No dejo de darle vueltas. El dinero está bien, pero necesito algo que hacer. No puedo quedarme en casa gastando mis ganancias. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Recuerdas cuando siempre quise abrir mi propia panadería? No una pequeña como la de Don Casimiro, sino una de verdad, moderna, con un gran surtido, una bonita decoración, quizá incluso una cafetería. Es una gran idea. Tienes la experiencia, los conocimientos y ahora el dinero para realizar tu sueño. Pero me va a resultar difícil hacerlo solo. Necesito a alguien a quien pueda confiar la caja registradora, que entienda el oficio. Magda levantó la copa y dijo solemnemente: Amelita Cervantes, me ofrezco oficialmente como compañera en tu negocio. Tengo experiencia en el trato con los clientes, honradez garantizada y, lo más importante, trabajaré no por un sueldo, sino por una participación en los beneficios.
¿Lo dice en serio? Se alegró Amelita. Absolutamente en serio. En la tienda de telas gano una miseria. La dueña me trata como a una sirvienta. Pero aquí trabajaré por mí misma, por nuestra causa común. Entonces somos socias. Amelita abrazó a su amiga. Mañana empezaremos a buscar un local adecuado. Hablaron hasta altas horas de la noche, discutiendo los planes para la nueva panadería. ¿Qué tipo de productos de panadería harían? ¿Cómo decorarían el local? ¿Cuántos empleados necesitarían contratar? Al día siguiente, Amelita se reunió con su vecina. Intentaba colgar las cortinas nuevas de la cocina, pero no llegaba a la barra. Al subirse a una silla, perdió el equilibrio y casi se cae. ¡Cuidado! La voz de un hombre la hizo volverse. En la puerta de la cocina había un hombre de unos 35 años, de estatura media, ojos oscuros y pelo bien recortado. Llevaba ropa de trabajo y una caja de herramientas en la mano. Perdone, la puerta estaba abierta. Oí un ruido y decidí ver si necesitaba ayuda. Me llamo Aureliano Gutiérrez. Soy su vecino de enfrente. Amelita Cervantes. Mucho gusto. Me vendría muy bien un poco de ayuda. No puedo colgar estas cortinas. Me encantaría ayudar. ¿Tiene un taladro? No. No hay problema. Tengo todo lo que necesito. Aureliano colgó las cortinas con rapidez y habilidad, al tiempo que arreglaba el grifo que goteaba en el baño y ajustaba la cerradura atascada de la puerta principal. «Eres muy amable», le agradeció Amelita. «¿Cuánto le debo por el trabajo?» «¿Cómo que cuánto te debo? Somos vecinos. Los vecinos deben ayudarse mutuamente. Entonces al menos déjame invitarte a un café. Tengo un gran café brasileño y pasteles frescos». «Me encantaría. Llevo todo el día trabajando y aún no he cenado». Se sentaron en la cocina, tomando café y hablando. Aureliano resultó ser cerrajero y trabajaba en un taller de reparación de electrodomésticos. Vivía solo después de divorciarse de su mujer hacía 3 años. «¿Cuánto hace que te mudaste a nuestra casa?», me preguntó. «Ayer mismo. Antes vivía en otro barrio. Quería cambiar de aires». Amelita no quiso contarle a su vecino sus problemas familiares cuando se conocieron. «Lo comprendo. A veces quieres empezar de cero. Yo también me mudé aquí después de divorciarme, buscando un lugar donde nadie conociera mi historia». «¿Qué pasó en tu matrimonio, si no es un secreto?» «Oh, no mucho. Simplemente nos dimos cuenta de que éramos personas completamente diferentes. Mi mujer quería vivir en la capital, hacer carrera, mientras que yo prefería nuestra pequeña ciudad. Ella soñaba con la riqueza y el lujo, y yo me conformo con la simple felicidad humana. Ya veo, a veces las personas no encajan, por mucho que lo intenten». «Es verdad. ¿Está usted casada?», preguntó Aureliano con cautela. «Lo estoy. Ahora. Una situación difícil. No sé qué va a pasar». «Lo siento, no quería entrometerme. Solo estoy interesado en conocer al nuevo vecino. No pasa nada. A veces es bueno hablar con alguien que no conoce toda la historia». Aureliano se fue bastante tarde. Amelita pasó una velada muy agradable en compañía de un hombre inteligente y educado. ¿Cuánto tiempo hacía que no estaba en contacto con un hombre capaz de mantener una conversación, atento y delicado? Al día siguiente Magda vino a visitarla y enseguida notó el cambio de humor de su amiga. «Hoy estás especialmente guapa, y tus ojos brillan de una manera especial. ¿Estás enamorada? No me digas. Acabo de conocer a mi vecino. Es un hombre muy agradable y educado». «Sí, un vecino. ¿Y cómo se llama este buen hombre?» «Aureliano. Es un cerrajero que vive en el piso de enfrente. Ayer me ayudó con unas pequeñas reparaciones. ¿Es simpático?» «Magda, no me fijo en esas cosas. Solo es un buen hombre». «Claro que lo es. ¿Y qué edad tiene ese buen hombre?» 35 años, tal vez. ¿Por qué quieres saberlo?» «Yo no. Tú sí. Después de todos estos años viviendo con un alcohólico, necesitas un hombre normal». «Acabo de dejar a mi marido». «¿De qué clase de hombre estás hablando?» «Del tipo que no bebe, no pega, no insulta y sabe arreglar un grifo». «Creo que es un buen candidato». Por la noche, Aureliano volvió a llamar a la puerta. «Siento molestarle», dijo. «Me preguntaba si necesitabas más ayuda en casa. Tengo la tarde libre y siempre hay algo que ordenar o instalar en el piso nuevo». «Gracias, muy amable. Hay algunas pequeñas cosas. Pero no quiero agobiarte.
Nada de cargas. Me gusta trabajar con mis manos y hablar con un hombre inteligente. Aureliano pasó casi 3 horas en su piso, instalando estantes adicionales en el armario y ajustando las ventanas. Trabajaba con pulcritud y rapidez. Era evidente que sus manos eran de oro. Aureliano, déjame al menos invitarte a cenar, se ofreció a Melita. ¿O tienes otros planes? La verdad es que no tengo otros planes. Suelo leer o ver la tele por las tardes, pero es mucho más interesante cenar en agradable compañía. Bueno, ponte cómoda y yo cocinaré algo rápido. ¿Por qué no vamos a un café? Conozco un buen sitio, no muy lejos de aquí. La comida es sencilla pero sabrosa, y el ambiente es acogedor. Amelita se sintió un poco avergonzada por la sugerencia. Era como una cita, y ella no estaba preparada para una relación así. No sé, creo que aún es pronto. Nada especial, solo una cena de café de barrio. Dos personas solitarias que no quieren comer en casa en silencio. Vale, aceptó tras pensárselo un rato, pero con la condición de que cada uno pague lo suyo. De acuerdo, aunque me gustaría mostrar algo de galantería caballerosa. El café resultó ser un lugar pequeño, pero muy acogedor. Las mesas estaban en penumbra. Sonaba música tranquila y los camareros trabajaban con rapidez y discreción. Pidieron pescado frito con verduras y una botella de vino blanco. «Háblame de ti», preguntó Aureliano. «¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus planes?» Antes trabajaba de panadero, pero ahora estoy pensando en abrir mi propia panadería. No solo quiero hacer pan, sino también una gran variedad de pasteles y tartas, e incluso organizar una pequeña cafetería. Es una idea maravillosa. ¿Tiene experiencia en este negocio? Trabajé en la panadería de don Casimiro durante 4 años, aprendiendo los entresijos de la producción. Puedo hacer casi cualquier tipo de pastelería. ¿Dónde va a empezar? ¿Has elegido ya un lugar? Mañana voy con un amigo a ver varias opciones. Quiero encontrar un lugar en el centro para que la gente pueda llegar fácilmente. Si necesitas ayuda con reparaciones o para instalar equipos, ponte en contacto conmigo. Tengo contactos con albañiles y electricistas. Gracias, eres muy amable. Pero, ¿por qué te esfuerzas tanto en ayudarme? Apenas nos conocemos. Aureliano guardó silencio un momento, haciendo girar su copa de vino. ¿Sabes? Después de mi divorcio, viví como un ermitaño durante mucho tiempo. Trabajo, casa, televisión, etc. Y cuando te conocí, me di cuenta de cuánto echaba de menos la comunicación humana normal. Eres una mujer interesante. Es agradable hablar contigo. También es agradable hablar contigo. Hacía tiempo que no conocía a una persona tan sensible y considerada. Así que no has tenido mucha suerte con los hombres. Se podría decir que sí. Hablaron hasta altas horas de la noche. Aureliano habló de su trabajo, de sus viajes por el país, de los libros que estaba leyendo. Amelita se sorprendió al descubrir que podía escuchar durante horas a aquel hombre inteligente y culto. Cuando llegaron a casa, Magda ya la esperaba en el rellano. ¿Te lo has pasado bien?, le preguntó con una sonrisa socarrona, cuando Aureliano desapareció en su piso. Muy agradable. Solo cenamos y hablamos. Solo cenar. Tienes los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas. Admítelo, te gusta. Tal vez un poco, pero eso no significa que haya algo entre nosotros. Todavía no. Bueno, lo habrá si no te haces la dura. Magda, todavía estoy oficialmente casada con Eulalio. ¿Qué clase de relación puedes tener con otros hombres? ¿Se acuerda Eulalio de que está casado? Cuando te echó de casa, ¿pensó en los lazos del matrimonio? Eso es diferente. No es diferente. Estás libre de ese alcohólico. Tienes dinero, piso propio, planes de futuro, y hay un buen hombre que claramente se preocupa por ti. ¿Qué más podrías querer? Tiempo. Necesito tiempo para ordenar mis sentimientos. Tienes tiempo, pero no tardes demasiado. Los hombres buenos no permanecen solteros mucho tiempo. Por la noche, Amelita se tumbó en la cómoda cama de su nuevo piso y pensó en lo mucho que había cambiado su vida en pocos días. En lugar de los ronquidos ebrios de Eulalio, había paz y tranquilidad. En lugar del miedo al mañana, planes y sueños. Y en lugar de soledad, una nueva amistad que tal vez se convertiría en algo más. Hacía 2 semanas que Amelita se había mudado a su nuevo piso. Había conseguido acostumbrarse a una vida cómoda. Se levantaba cada mañana con placer, disfrutando de la paz y la tranquilidad.
Junto con Magda ya habían encontrado un lugar adecuado para la futura panadería. Un local espacioso en la planta baja de un bloque de pisos, a solo 2 manzanas de la plaza central. Aquella mañana, Amelita estaba sentada en la cocina, tomando café y estudiando catálogos de material de panadería, cuando sonó el teléfono. El número que aparecía en la pantalla no le resultaba familiar, pero reconoció inmediatamente la voz del auricular. Amelita, era Eulalio. El corazón le dio un vuelco. Hacía 15 días que no oía la voz de su marido y esperaba que se hubiera olvidado de ella. ¿Cómo has conseguido mi número?, preguntó tratando de hablar con calma. No importa cómo. Lo que importa es que lo sé todo sobre tus ganancias. Todo el pueblo habla de que mi mujer ganó millones de dólares en la lotería. Amelita sintió un escalofrío. Intentó no dar publicidad a su premio, pero en un pueblo pequeño las noticias se propagan rápidamente. ¿Y a ti qué te importa? Fuiste tú quien dijo que ya no éramos marido y mujer. Lo hice, pero legalmente todavía estamos casados, lo que significa que la mitad de tus ganancias me pertenecen legalmente. Estás loco, Eulalio. Compré el billete de lotería después de que me echaste de casa. Es mi dinero personal. No importa cuándo lo compraste. Estamos legalmente casados, así que compartimos todo. Ya he consultado a un abogado. Amelita no daba crédito a lo que oía. El mismo hombre que hace 15 días gritaba que no la necesitaba sin dinero, ahora exigía su parte. Eulalio, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Me echaste de casa, dijiste que lo nuestro se había acabado, ¿y ahora me pides dinero? Exijo lo que me corresponde. La mitad de las ganancias, eso es casi 1,5 millones de dólares. No soy un tonto para rechazar esa cantidad de dinero. ¿Y si me niego a darte algo? Entonces te demandaré. Mi abogado dice que tengo muchas posibilidades de ganar. Eres mi legítima esposa y el tribunal me dará la razón. La voz de Eulalio sonaba segura y cínica. Amelita se dio cuenta de que iba en serio y estaba dispuesto a llegar hasta el final. Necesito tiempo para pensar, dijo ella. Tienes 3 días. Si no te pones en contacto conmigo en ese plazo y no llegamos a un acuerdo sobre mi parte, iré a los tribunales. Y entonces recibirás mucho menos, porque las costas judiciales serán considerables. Eulalio, trata de entender. No tengo nada que entender. El dinero está ahí, así que debe ser dividido equitativamente. Espero tu llamada. Colgó, dejando a Amelita sentada con el teléfono en las manos. Las manos le temblaban de rabia y resentimiento. ¿Tenía tan pocos escrúpulos este hombre como para exigir dinero a una mujer a la que había echado a la calle? Inmediatamente llamó a Magda. Magda, necesito hablar contigo urgentemente. Llamó Eulalio. ¿Ese cabrón? ¿Qué quería? Ven aquí, te lo diré. Es una situación grave. Magda llegó media hora después y escuchó el relato de la llamada. No puede ser. ¿De verdad exige la mitad de las ganancias? Así es. Y amenaza con demandarme si me niego. ¿Qué dice la ley? ¿Realmente tiene derecho a la mitad? No lo sé, no lo sé. Tendría que consultar a un abogado, pero me temo que podría tener razón. No estamos oficialmente divorciados. Amelita, no puedes darle a ese parásito 1,5 millones. Se lo beberá en un año y vendrá pidiendo más. Lo comprendo, pero ¿y si la ley está de su lado? Entonces tienes que solicitar el divorcio de inmediato. Cuanto antes cortes todos los lazos legales con él, mejor. Acordaron ver a un abogado al día siguiente. Amelita pasó el resto del día angustiada. ¿Sería tan efímera su felicidad? Por la noche estaba sentada en casa leyendo un libro e intentando distraerse de sus desagradables pensamientos cuando sonó el timbre. Al mirar por la mirilla vio a Aureliano con un pequeño ramo de flores en las manos. «Buenas noches», dijo él cuando ella abrió la puerta. «Te he traído flores, sin ningún motivo». «Gracias, son muy bonitas. Entra a tomar un café». «Pareces disgustada. ¿Pasa algo?» Amelita le contó lo de la llamada de Eulalio. Aureliano escuchaba atentamente, negando a veces con la cabeza. «Entiendo por qué estás disgustada, pero no creo que debas preocuparte demasiado. Un buen abogado le ayudará a proteger sus derechos. ¿Y si realmente tiene derecho a la mitad? Entonces tendrás que dársela, pero quizá puedas llegar a un acuerdo por menos. Al fin y al cabo, te sobrará dinero para vivir decentemente. No se trata de dinero, es el principio. Me echó de casa, dijo que no me necesitaba sin dinero, y ahora exige su parte.
Hay gente así, por desgracia. Lo importante es no dejar que te arruinen la vida. Aureliano se fue bastante tarde. Antes de irse, le dio la mano y le dijo, si necesitas mi ayuda, a cualquier hora del día o de la noche, ponte en contacto conmigo. Somos vecinos. Gracias. Es bueno saber que hay una persona de confianza cerca. Al día siguiente, Amelita y Magda fueron a ver a un abogado. El abogado, ya mayor, escuchó su historia y negó con la cabeza. Técnicamente, su marido tiene razón. Mientras estén casados, todos los bienes son comunes, incluso los premios de lotería. ¿Y si pide el divorcio ahora mismo? No serviría de nada. Las ganancias ocurrieron durante el matrimonio, así que sigue siendo una división. ¿Así que tiene derecho a $1.500.000? En teoría, sí, pero en la práctica, puedes intentar negociar una suma menor. Los litigios son largos y costosos. Tal vez acepte un compromiso. ¿Cuánto podría conseguir realmente? Con una buena defensa por su parte, de 500.000 a 1 millón. Depende de muchos factores. Amelita salió deprimida del despacho de su abogado. Incluso en el mejor de los casos, tendría que dar a Eulalio una suma enorme. No te alteres, la consoló Magda. Aunque le des 1 millón, tendrás suficiente para vivir cómodamente. No se trata del dinero. Odio siquiera pensar que ese hombre se llevará algo de mis ganancias. Por la noche, cuando Amelita ya estaba en casa, sonó el interfono. En la pantalla vio la cara de Eulalio. Estaba claramente borracho, con la cara roja y los ojos nublados. ¡Abrid!, gritó por el micrófono. Sé que estás en casa. Vete, Eulalio. No tengo nada que hablar contigo. ¿Cómo que no hay nada de qué hablar? Vine por mi dinero. He dicho que te vayas. Mañana hablaremos con los abogados. Mañana no. Quiero mi dinero ahora. Amelita no le habló más y apagó el interfono. Pero unos minutos después oyó un gran estruendo. Eulalio intentaba derribar la puerta. Pronto se oyeron pasos en las escaleras. Amelita cerró todas las cerraduras del piso y se alejó de la puerta. Eulalio empezó a golpear la puerta con los puños. «Ábrela inmediatamente. Esta también es mi casa. No es tu casa. Vete o llamo a la policía. Llama a quien quieras. Pero conseguiré el dinero». Los golpes en la puerta eran cada vez más fuertes. Amelita se dio cuenta de que podía echarla abajo. Cogió el teléfono para llamar a la policía, pero en ese momento se oyó un crujido. La cerradura había fallado y la puerta se abrió de golpe. Eulalio irrumpió en el piso como un loco. Tenía los ojos inyectados en sangre y la boca llena de espuma. En las manos llevaba un tubo de hierro que debía de haber cogido en la calle. «¿Dónde está el dinero?», gritó. «¿Dónde lo escondes?». «¿Qué dinero?». «Está en el banco, en la cuenta». «Estás mintiendo». «Debe haber dinero en efectivo. Los ricos siempre guardan dinero en casa». Empezó a destrozar muebles con un tubo de hierro. Rompió un jarrón de flores que había traído Aureliano. Volcó una mesa. «Eulalio, para. Estás loco». «¿Loco? ¿Creías que podías esconderte de mí? Vivir en el lujo y no dejarme nada». Lanzó la pipa contra el televisor, pero Amelita se abalanzó sobre él. «¡No lo hagas!». Eulalio se dio la vuelta y la golpeó en la cara. El golpe fue tan fuerte que ella cayó al suelo. La boca le sabía a sangre. «Ahora sabrás cómo engañar a tu marido», gritó, poniéndose sobre ella. «¿Dónde está el dinero? Dímelo o te daré más». Amelita se cubrió la cara con las manos, esperando el siguiente golpe. Pero de repente la puerta se abrió aún más y Aureliano irrumpió en el piso. «¿Qué está pasando aquí?», gritó tras evaluar la situación. «¿Y tú quién eres?». Eulalio se volvió hacia él, agitando una pipa. «Un vecino, y le exijo que salga de aquí inmediatamente». «Es mi mujer, y tengo derecho». «No tienes derecho a pegar a una mujer». Aureliano se acercó, ignorando la pipa en manos de Eulalio. «Métete en tus asuntos». Eulalio blandió la pipa, pero Aureliano la esquivó rápidamente y le golpeó con fuerza en la mandíbula. Eulalio se tambaleó y cayó, dejando caer la pipa. «Ya he llamado a la policía», dijo Aureliano. «Te sugiero que salgas antes de que lleguen». Eulalio se levantó del suelo, sujetándose el labio roto. «Te vas a arrepentir de haberte metido», siseó. «¿Y tú?», se volvió hacia Amelita. «¿Crees que puedes esconderte de mí? Te encontraré en cualquier parte». Salió corriendo del piso, dando un sonoro portazo. Aureliano ayudó a Amelita a levantarse del suelo. «¿Cómo te encuentras?
Necesito curarme el labio, me sangra. Gracias por venir a ayudarme. No sé qué me habría hecho. Oí ruidos y gritos. Me di cuenta de que algo iba mal. Aureliano la ayudó a limpiarse. Le puso hielo en el labio roto. Limpió las cosas rotas. Amelita, este hombre es peligroso. Tenemos que ir a la policía. Poner una denuncia por agresión. ¿De qué servirá eso? Lo detendrán un par de días y luego lo soltarán. Y volverá aún más enfadado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Amelita se quedó en silencio un buen rato, dándole vueltas a la situación. Eulalio había demostrado que haría cualquier cosa por dinero. La encontraría en cualquier parte. La exigiría. La amenazaría. Tal vez incluso le haría un daño grave. ¿Sabes qué?, dijo al fin. Creo que ya me he decidido. Tengo que salir de esta ciudad. ¿A dónde? A Bogotá con mi hermano. Lleva mucho tiempo pidiéndome que vaya allí. Pero tienes planes aquí, la panadería. Los planes se pueden cambiar. Magda abrirá la panadería. Le dejaré suficiente dinero. A la mañana siguiente, Amelita llamó a su hermano. ¿Osvaldo? Soy Amelita. ¿Recuerdas cuando me pediste que fuera a tu casa? Claro que me acuerdo. ¿Qué pasó? Suenas extraño. Pasaron muchas cosas. Te lo contaré cuando te vea. ¿Puedes venir a recogerme? Quiero mudarme a Bogotá permanentemente. ¿Para siempre? Amelita, ¿qué pasó? Por favor, solo ven. Tengo que salir de aquí ahora mismo. Está bien, hermanita. Me iré mañana. Espera. Esa tarde Amelita se reunió con Magda y le comunicó su decisión. ¿Estás segura de que es lo correcto?, le preguntó su amiga. Quizá deberíamos intentar negociar con Eulalio. No se puede negociar con él. Está loco por el dinero. Me acosará hasta que consiga lo que quiere. ¿Qué pasa con nuestra panadería? Ábrela tú mismo. Te enviaré $500,000. Eso cubrirá todo. Renta, equipo, costos de arranque. Y aún tendrás suficiente para vivir. Amelita, es demasiado. No es demasiado para mí, y te lo mereces por todo el apoyo que has dado. ¿Y Eulalio? Nos reclamará su parte a ti y a mí. ¿Qué nos demande? No tiene pruebas de que me sacaste el dinero. Dirá que abriste la panadería a crédito. Osvaldo llegó al día siguiente. Un hombre alto, de hombros anchos y ojos amables, se parecía mucho a Amelita. Cuando vio el moretón en su cara, lo supo de inmediato. ¿Te ha pegado ese cabrón? Y no solo eso, me pide la mitad de la lotería. ¿Qué lotería? Amelita le contó a su hermano toda la historia, desde su despido de la panadería hasta el ataque de Eulalio de ayer. Así que eres una mujer rica, dijo Osvaldo. ¿Y este parásito quiere quitarte el dinero? Lo quiere y puede. La ley parece estar de su parte. Entonces haces bien en irte. No te encontrará en Bogotá. Y si lo hace, le enseñaré a pegar a las mujeres. Pasaron la tarde empacando y haciendo papeleo. Amelita transfirió el dinero prometido a Magda, pagó al casero un año por adelantado y le entregó el piso a Aureliano. Vive aquí hasta que encuentres algo mejor, le dijo. El piso está pagado. Amelita, esto es demasiado. No puedo aceptar semejante regalo. Sí que puedes. Me ayudaste cuando las cosas eran difíciles. Ahora es mi turno de ayudarte. ¿Te volveré a ver? No, no lo sé. Tal vez. Pero no pronto. Aquella noche, Amelita se asomó por última vez al balcón de su piso, contemplando las luces de la ciudad. Allí había vivido la mayor parte de su vida. Allí había creado recuerdos, buenos y malos. Pero ahora había llegado el momento de empezar una nueva vida. ¿Estás preparada?, preguntó Osvaldo. Preparada, respondió y cerró la puerta del piso, dejando atrás el pasado.